Yung ibang tao, iniisip na porket masasaya ang pinopost namin sa social media ay wala na kaming problema. Abay meron po, hindi nga lang namin pinapublic. Ang dami kaya naming bayarin, baka gusto mong saluhin. Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tú Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento. No tengo mucho más que decir, baby, I'm sorry, no te quise herir.